Si no te gusta, pide el divorcio. Lo dijo como si me estuviera retando a respirar mal, como si los 8 años que habíamos construido juntos no fueran más que una mano de cartas que podía tirarse cuando se aburría. Me llamo Evan, tengo 31 años y trabajo como mecánico de diésel en el taller de mantenimiento de Western Hill Freight en Columbus, Ohio. Llevo con la llave en la mano desde los 19, cuando mi padre me consiguió mi primer aprendizaje en una empresa de transporte que ya ni existe. Conocí a mi mujer, Brooke, cuando yo tenía 23. Ella era recepcionista en una clínica dental a 2 manzanas del taller. Una sonrisa bonita, una risa rápida, de esas mujeres que, solo por estar a tu lado, te dan ganas de ser mejor. O al menos eso creía entonces. Las grietas llevaban tiempo asomando. Al principio eran cosas pequeñas. Volvía tarde a casa y decía que había estado con sus amigas. Luego, esas amigas se convirtieron en una sola amiga. Luego, la amiga pasó a ser un nombre que yo no reconocía. Y después, ese nombre se convirtió en un hombre. Se llamaba Derek. Lo presentó sin darle importancia una noche, cuando yo volví antes de tiempo tras un turno doble. Estaba sentado en mi sofá, bebiéndose una cerveza de mi nevera, viendo un partido de baloncesto en mi tele. Brooke actuaba como si aquello fuera lo más normal del mundo. «Este es Derek», dijo. «Entrenamos juntos en el gimnasio». Yo le di la mano porque no sabía qué otra cosa hacer. Apretón fuerte y una sonrisa que sonaba ensayada. Me repetí que estaba siendo paranoico, que Brooke siempre había sido sociable, que yo estaba cansado, quemado, viendo fantasmas donde no los había. Pero esos fantasmas no dejaron de crecer. Empezó a escribir mensajes a todas horas. Se reía con el móvil durante la cena. Se iba a contestar llamadas a otra habitación y cerraba la puerta. Cuando le preguntaba, ponía los ojos en blanco, como si yo fuera un niño preguntando por qué el cielo es azul. «Derek es solo un amigo», decía. «Estás siendo ridículo. Puede que sí, puede que no». Pero la noche que me anunció que se iba una semana a un resort de playa en Florida con él, los dos solos, supe que algo había cambiado. No en ella, en mí. «¿En serio vas a ir?», pregunté. «Sí», dijo, subiendo la cremallera de la maleta como si ya estuviera decidido. «Y si no te gusta, pide el divorcio». Salió por la puerta antes de que pudiera responder. El coche se fue por el camino de entrada y yo me quedé en la cocina, mirando el hueco vacío donde antes dejaba las llaves. Ahí fue cuando lo supe. No lo sospeché, lo supe. Llevaba poniéndole excusas a Brooke más tiempo del que me apetecía admitir. Cuando nos casamos, al principio todo iba bien. Compramos una casa pequeña en un barrio tranquilo. Nada del otro mundo. 2 habitaciones, un patio vallado y un garaje lo bastante grande para mis herramientas. Ella decía que le encantaba. Decía que por fin se sentía en casa. Pero en algún momento, casa dejó de ser suficiente para ella. Empezó a quejarse del barrio, que si era demasiado aburrido, demasiado silencioso, demasiado lejos del centro. Quería mudarse a un sitio mejor, con más restaurantes y más vida nocturna. Yo le dije que antes teníamos que ahorrar. No le gustó la respuesta. Después empezó a quejarse de mi trabajo, que llegaba oliendo a grasa y a gasóleo, que nunca la llevaba a sitios bonitos, que siempre estaba demasiado cansado para hacer algo divertido. Intenté explicarle que las horas extra eran por nosotros, por la casa, por el futuro, por la vida que estábamos construyendo juntos. No quería escucharlo. «Siempre estás trabajando», me soltaba. «Parece que quieres más a esos camiones que a mí». Yo no sabía cómo discutir contra eso. Así que seguí trabajando, seguí intentándolo, seguí esperando que algún día viera lo que estaban haciendo y por qué. No lo vio. Las noches fuera empezaron hace unos 2 años. Se apuntó a un gimnasio al otro lado de la ciudad y empezó a ir todas las tardes después del trabajo. Yo pensé que era bueno para ella. Parecía más feliz, con más energía, más segura de sí misma. Tendría que haber hecho más preguntas. La primera vez que mencionó a Derek, apenas le di importancia. Un nombre cualquiera en una historia sobre su rutina de entrenamiento. Pero el nombre siguió apareciendo. Derek dijo esto. Derek me enseñó aquello. Derek cree que deberíamos probar esta clase nueva. Hasta que una noche me lo encontré en mi sofá, y algo se me retorció por dentro. Era alto, delgado, y tenía ese encanto fácil que te hace querer confiar en alguien incluso cuando sabes que no deberías. Brooke se reía de todo lo que decía.
Le tocaba el brazo al hablar. Lo miraba como antes me miraba a mí. Me repetí que me lo estaba imaginando. Pero los mensajes no pararon. Las llamadas no pararon. Las noches largas no pararon. Y cada vez que lo sacaba, Brooke me trataba como si el problema fuera yo. «Eres un inseguro», decía. «Das vergüenza». Puede que estuviera inseguro, pero no estaba ciego. El viaje a Florida fue la confirmación final. Ninguna mujer casada se va una semana de vacaciones con otro hombre y lo llama amistad. Ella lo sabía, yo lo sabía. La única pregunta era, ¿qué iba a hacer yo con eso? Se fue un sábado por la mañana. Me quedé en la entrada viendo cómo se alejaba, con la maleta ya metida en el maletero, las gafas de sol apoyadas en la cabeza, como si fuera a un estreno de cine y no a una traición. «Te llamo cuando aterrice», me dijo desde la ventanilla abierta. No lo hizo. Los 2 primeros días intenté comportarme como si todo fuera normal. Fui a trabajar, volví, me hice la cena para uno, me senté en el sofá y vi lo que echaban en la tele sin enterarme de nada. Pero al tercer día, algo se movió dentro de mí. Empecé a recorrer la casa, no buscando pruebas. Ya no me hacían falta, sino mirando todo con otros ojos. Las fotos de la boda sobre la repisa de la chimenea. Los platos que habíamos elegido juntos en unos grandes almacenes de Indianápolis. La manta que su madre nos había tejido a ganchillo cuando nos mudamos. Todo se sentía como una mentira. El cuarto día llamé a un colega del trabajo, un tipo llamado Hank, que había pasado por su propio divorcio hacía unos años. Vino a casa con un pack de 6 cervezas y se sentó conmigo en el porche de atrás mientras se lo contaba todo. «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó. «Me dijo que pidiera el divorcio si no me gustaba», respondí. «Pues eso es lo que voy a hacer». Hank asintió despacio. «¿Estás seguro?» «Sí», dije. «Seguro». A la mañana siguiente llamé a una abogada, una mujer llamada Patricia, que tenía un despacho pequeño en el centro. Fue directa, profesional, y no perdió el tiempo en compasión. Me dijo lo que tenía que saber, me fue guiando con el papeleo y dejó los documentos listos para la tarde del día siguiente. Los firmé en su mesa un jueves. No me tembló la mano, no se me quebró la voz. Simplemente firmé y deslicé los papeles de vuelta por la mesa. «Habrá que notificárselo oficialmente», dijo Patricia. «O puede firmar voluntariamente cuando vuelva». «Firmará», dije yo. «Ella lo ha pedido». Volví a casa y empecé a recoger sus cosas, sin rabia, sin prisas, sin hacer destrozos, solo de forma metódica. Su ropa, sus zapatos, su maquillaje y sus joyas, los libros que nunca leía, las revistas que dejaba tiradas por todas partes. Lo doblé todo con cuidado y lo metí en las maletas que habíamos comprado juntos para nuestro viaje de luna de miel a Gatlinburg. Cuando terminé, las dejé junto a la puerta principal. Luego me senté en la mesa de la cocina y esperé. Se suponía que volvía el domingo. Me quedaban 2 días para convivir con mi decisión. 2 días para preguntarme si estabas haciendo lo correcto. Pero la duda duró poco. El viernes por la noche ya lo tenía claro. Se había acabado. No estaba furioso. No estaba lleno de rencor. Solo estaba terminado. Hay puertas que se cierran solas y otras que tienes que cerrar tú. Llegó el domingo por la tarde, sobre las 4 en punto. Oí su coche entrar en el camino mientras yo estaba en el salón leyendo una revista que en realidad no estaba leyendo. El motor se apagó, se cerró una puerta de golpe, y entonces se abrió la puerta principal. Ahí estaba ella, morena, radiante, sonriendo como si hubiera ganado algo. «Hola», dijo, dejando el bolso sobre la mesa del recibidor. «¿Me has echado de menos?» No respondí. Solo la miré. Entró en el salón todavía subida a la euforia que se había traído de Florida. El pelo se le había aclarado con el sol. La piel tenía ese brillo dorado que solo te da pasarte días enteros junto a la piscina. Parecía relajada, satisfecha, como si hubiera pasado la semana exactamente como quería. «El resort era increíble», dijo, dejándose caer en el sofá frente a mí. «Tenías que haber visto la playa. Agua cristalina. Un tiempo perfecto todos los días». «Suena bien», dije. Se quedó quieta un segundo y ladeó la cabeza. «Estás raro. ¿Qué te pasa?» «No pasa nada». «Entonces, ¿por qué estás así?» Dejé la revista en la mesita de café. «¿Así cómo? Como si estuvieras enfadado conmigo o algo». Se cruzó de brazos. «Ya te lo dije antes de irme.
Derek y yo somos solo amigos. Tienes que superarlo. Lo de los celos es agotador. Me levanté despacio, fui hacia la puerta principal y señalé las 2 maletas apoyadas contra la pared. ¿Y eso?, preguntó. Tus cosas. Su sonrisa titubeó. ¿Cómo que mis cosas? Tu ropa, tus cosas, todo lo que necesitas para llevártelo cuando te vayas. Se rió, pero le salió raro, nerviosa, insegura. Evan, ¿de qué estás hablando? Metí la mano en el bolsillo trasero, saqué los papeles doblados, me acerqué y se los tendí. Me dijiste que pidiera el divorcio si no me gustaba que te fueras a ese viaje, dije. Así que lo hice. Se quedó mirando los documentos como si estuvieran escritos en un idioma que no entendía. Alargó la mano despacio, los cogió y los desplegó. Sus ojos recorrieron la página y vi cómo se le iba yendo el color de la cara. «¿Estás de broma?», dijo. «No. Evan, esto es absurdo. No puedes simplemente...». «Sí puedo», dije. «Y lo he hecho». Levantó la vista hacia mí. La expresión le pasó de confusión a incredulidad y luego a algo que se parecía casi al miedo. «¿Los firmaste ayer?», sacudió la cabeza. «No puede ser. No puedes hablar en serio. Llevamos 8 años casados. ¿Vas a tirarlo todo por la borda porque me fui de viaje con un amigo?» «Me lo dijiste tú», respondí. «Fueron tus palabras, no las mías». Ya no había soberbia. El moreno no le tapaba el pánico que empezaba a asomar en los ojos. «No lo decía en serio», dijo. «Yo solo estaba frustrada. Te pusiste súper controlador con lo de Derek. Y yo...». «Para», dije. Se quedó callada. «No voy a volver a pasar por esto», dije. «Las discusiones, las excusas, que me hagas sentir como si estuviera loco por ver cosas que están delante de mis narices». Se acabó. Abrió la boca y la cerró. Por una vez, no tuvo respuesta. Se quedó mucho rato sentada, mirando los papeles en sus manos. Yo no dije nada. No hacía falta. Los documentos hablaban por sí solos. Todo estaba claro. El reparto de bienes, las condiciones de la separación, los plazos para cerrar todo. Patricia había hecho un buen trabajo. Brooke por fin levantó la vista. ¿Has planeado todo esto mientras yo no estaba? Te fuiste una semana, dije. Yo la aproveché. Esto no es justo. Tampoco lo han sido los últimos 2 años. Se encogió como si la hubiera golpeado. ¿Y eso qué significa? Significa que no soy idiota, Brooke. Vi los mensajes. Oí las llamadas. Te vi iluminarte cada vez que salía su nombre. ¿Te crees que no me daba cuenta? Somos solo amigos, dijo, pero ahora la voz le salió más floja, menos segura. Entonces, ¿por qué no me invitaste al viaje? No contestó. ¿Por qué nunca propusiste que quedáramos todos alguna vez? ¿Por qué siempre lo veías a solas? ¿Por qué te ponías a la defensiva cada vez que yo hacía una pregunta sencilla? Apretó la mandíbula. Porque siempre me estabas acusando de algo. Yo estaba preguntando, dije. No es lo mismo, pero tú tratabas cada pregunta como si fuera un ataque, como si yo fuera la mala por preocuparme por mi propio matrimonio. Se levantó de golpe. Los papeles se arrugaron en su puño. Estás exagerando. Siempre exageras. Por eso necesitaba un descanso de ti. ¿Un descanso?, repetí yo. ¿Así es como lo llamamos ahora? Es que contigo es imposible hablar, dijo ella. Y contigo es imposible confiar. Eso le dio de lleno. Lo vi en sus ojos. Ese destello de culpa que intentó tapar con rabia. No tienes derecho a hacer esto, dijo. No tienes derecho a echarme de mi propia casa. Es mi casa, respondí. Mi nombre está en la hipoteca. Mis nóminas han pagado cada cuota. Y tú dejaste de aportar hace 2 años, cuando dejaste el trabajo para encontrarte a ti misma. ¿Te acuerdas? Se le tensó la cara. Eso no es justo. Nada de esto es justo. Pero aquí estamos. Dio un paso hacia mí, elevando la voz. No voy a firmar esos papeles. No hace falta, dije. El estado de Ohio concede el divorcio igualmente después de 90 días de separación. Patricia ya me lo explicó. ¿Patricia?, parpadeó. ¿Te has buscado una abogada? Me dijiste que pidiera el divorcio, contesté. ¿Qué esperabas? ¿Que lo hiciera sin ayuda profesional? Ahí le cayó la realidad encima. Se le fue asentando en la cara como una ola fría. Esto no era un farol, no era una negociación. Era de verdad. Evan, dijo, bajando la voz hasta casi suplicar. Podemos hablarlo, podemos arreglarlo. Dejaré de ver a Derek. No, la corté. Por favor, ya está. No me pidas otra oportunidad. Solo dame una oportunidad. Has tenido 8 años de oportunidades.
dije. Y los 2 últimos te los has pasado tirándolas a la basura. Se acabó esperar a que decidas que valgo algo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. A esas alturas ya no sabía si eran reales o calculadas. Y, sinceramente, me daba igual. Coge tus maletas, dije. Llama a quien tengas que llamar, pero esta noche aquí no te quedas. Durante la siguiente hora lo intentó todo. Primero vinieron las lágrimas, de las de verdad, feas, chorreándole por la cara mientras me suplicaba que lo reconsiderara. Decía que me quería, que se había equivocado, que Derek no significaba nada y que no lo volvería a ver. Yo la escuché sin contestar. Cuando terminó, le tendí un pañuelo y señalé la puerta. Luego vino la rabia. Me gritó que era frío, que no tenía corazón, que estaba tirando nuestro matrimonio sin ni siquiera pelear por él. Lanzó un cojín al otro lado del salón y me llamó cosas que no voy a repetir. La dejé desahogarse. Cuando se quedó sin aire, recogí el cojín y lo dejé otra vez en el sofá. Después llegó el regateo. Me propuso ir a terapia, dejar el gimnasio una temporada, borrar el número de Derek delante de mí. Dijo que podíamos empezar de cero, fingir que los 2 últimos años no habían pasado, reconstruir desde abajo. Es tarde para eso, dije. ¿Por qué?, exigió. ¿Por qué es tarde? Porque ya no confío en ti, respondí, y no creo que vuelva a hacerlo nunca. Eso le rompió algo por dentro. La pelea se le fue del cuerpo como agua por una tubería rota. Se dejó caer en el sofá y se quedó mirando al suelo. ¿Y a dónde se supone que tengo que ir?, preguntó en voz baja. Eso ya no es mi problema. No tengo dónde quedarme. Llama a tu madre. Llama a tu hermana. Llama a Derek. Me encogí de hombros. Opciones tienes. Levantó la vista hacia mí, la máscara del maquillaje corrido, y ese moreno, de repente, parecía menos salud y más prueba. «¿Me odias?», dijo. «No», contesté. «Simplemente ya no te quiero». Cogí sus maletas y las llevé hasta su coche. Ella me siguió despacio, con los tacones repiqueteando en el cemento del camino de entrada. Metí todo en el maletero mientras ella se quedaba allí, mirándome como si aún no pudiera creer que estuviera pasando. Cuando cerré el maletero, alargó la mano y me tocó el brazo. «Evan, vete», dije. «Por favor». Me buscó la cara, como si intentara encontrar algo. Perdón, quizá, o una señal de que iba a cambiar de idea. No encontró nada. Se metió en el coche, arrancó y se quedó un rato con las manos en el volante. Luego salió del camino y se fue. Yo me quedé allí hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina. Después volví a entrar, cerré la puerta y eché la llave. La casa estaba en silencio, más silenciosa de lo que había estado en años. Me senté en el sofá y solté un aire que no sabía que llevaba aguantando. Se había acabado. El divorcio se hizo oficial 3 meses después. Brooke no impugnó nada. Firmó los papeles que Patricia le envió sin pelear, probablemente porque su nuevo abogado le dijo que no tenía nada que rascar. La casa era mía. Los ahorros, en su mayor parte, eran míos. Lo único con lo que se quedó fue su coche y lo que hubiera logrado acumular durante nuestro matrimonio. Me enteré por amigos en común de que se fue a vivir con Derek unas 2 semanas después de que la echara. Duraron 4 meses. Luego él la dejó por alguien más joven. Al parecer, la emoción de hacerlo a escondidas no funciona igual cuando lo tienes que vivir como relación de verdad. Su madre me llamó una vez, unas 6 semanas después de que el divorcio fuera definitivo. Se disculpó por el comportamiento de su hija y me dijo que Brooke lo estaba pasando mal, saltando de sofá en sofá, trabajando a tiempo parcial en una cafetería, llegando justo a fin de mes. Me preguntó si había alguna posibilidad de que yo me lo replanteara. No, dije. Suspiró como si ya esperara esa respuesta. Lo entiendo. De Brooke no volví a saber directamente, ni llamadas, ni mensajes, ni apariciones dramáticas en mi puerta. Creo que al final entendió que el puente estaba quemado y que no había forma de reconstruirlo. En el trabajo, los compañeros me hicieron una pequeña reunión en casa de Hank cuando el divorcio se hizo oficial. Nada especial. Hamburguesas, cerveza y un par de horas para olvidarnos de todo. En un momento, Hank levantó su botella y dijo algo que nunca se me va a olvidar. «Por saber lo que vales», dijo, «y por no dejar que nadie te haga olvidarlo». Choqué mi botella con la suya y pegué un trago largo. Sabía a libertad. Pasó un año. Me quedé con la casa, pinté de nuevo el dormitorio, quité la moqueta del salón
y puse tarima yo mismo. El sitio se sentía distinto, más ligero, como si hubieran levantado un peso de las paredes. Empecé a salir con gente otra vez al cabo de unos 8 meses. Nada serio al principio, solo volver a acostumbrarme a conocer a alguien sin miedo. Y entonces conocí a una mujer llamada Julia, en la barbacoa de un amigo. Era enfermera en un hospital del centro. Buena persona, divertida y honesta de una manera que me pilló desprevenido. No jugaba, no soltaba indirectas ni me ponía a prueba con ultimátums. Decía lo que quería decir, y lo decía de verdad. Fuimos despacio, ninguno de los dos tenía prisa. Me crucé con Brooke una vez, unos 14 meses después del divorcio. Estaba en la barra de esa cafetería que su madre había mencionado. Se la veía cansada, gastada. El moreno ya no estaba. En su lugar tenía esa palidez de agotamiento de quien ha aprendido que, al final, las consecuencias te alcanzan. Me vio y se quedó quieta. Yo asentí con educación, pedí mi café y me fui sin decir nada más. No quedaba nada que decir. A veces pensaba en ella, no con rabia, sino con una claridad distante. Había apostado a que yo siempre estaría ahí, tratara como me tratara. Creía que mi amor era incondicional, que podía empujar y empujar y que yo nunca devolvería el empujón. Se equivocó. Hay lecciones que solo te entran cuando te cuestan algo. Brooke perdió una casa, un marido y un futuro que daba por hecho. Yo perdí 8 años y una versión de mí que creía que el amor, por sí solo, podía arreglar cualquier cosa. Pero también gané algo. Aprendí que irse no es debilidad. A veces es lo más fuerte que puedes hacer. Aquel día volví a casa con las ventanillas bajadas y la radio poniendo algo viejo y familiar. Julia venía a cenar más tarde. Había comprado filetes y una botella de vino. Nada del otro mundo. Solo una noche tranquila con alguien que me hacía sentir que importaba. La casa apareció a lo lejos y entré en el camino de entrada. Por primera vez en años, se sintió como volver a casa.